mis queridos amigos? Hoy vamos a hablar la tercera parte de los arcanos menores del tarot egipcio. Ya vimos la primera parte, que como, si se acuerdan, aquellos que usan otro tipo de tarots, hay una simbología, hay una analogía en cuanto a la repartición de los arcanos menores. Ya saben que está la estructura de los 22 mayores y los 56 menores, que se componen de 4 partes. La primera parte de la que hablábamos es lo que sería la energía de los bastos en los arcanos menores. La segunda parte es la que corresponde a la energía emocional, copas, en los arcanos menores. Hoy vamos a ver la tercera parte, que es cómo sería el elemento aire, un poco representado por las espadas en el resto de las barajas de los tarots. Y vamos a describir un poco las cartas. Vieron que estoy ocupando con un extra de cartas, porque de verdad que sería esta línea. Estos son los 14 arcanos menores que van a corresponder, pero hoy le voy a complicar un poco más la vida para poner un poco más en trabajo sus cabezas, para que aprendan a relacionar las cartas también, que es súper interesante. ¿Y por qué nos interesa esto? No porque hoy estoy un poco complicada, jorobada y ganas de jorobar la vida de los demás, sino que hay todo un lenguaje simbólico que, si yo tengo el método de relacionar, cuando se me queda trabada la mente y no puedo contestar respecto a alguna de las cartas, asocio a esto otro que tengo como esa muletilla para recordar un poco las analogías de las cartas mayores con los menores, que no por casualidad que tienen repetición tanto de números y planetas, etcétera, sino que implica el autor, lo que quiere decirnos a nosotros es que esas cartas están ligadas de alguna manera, y eso es lo que vamos a ver hoy, más allá de los arcanos menores, reflejo de la energía aire. Y además, ¿cómo lo veo? ¿No? Fíjense, para aquellos que manejan otros tarots y saben que las espadas tienen que ver con las dificultades, los conflictos, pero también lo mental, fíjense el nombre de estas cartas, ¿no? Asesoramiento. Acá tengo la figura de los abogados, consejeros, contadores, todas las personas que me pueden asesorar, ¿no? Premeditar, la función de tener que pensar antes de actuar, ¿no? Resentimiento, que es una energía muy de la mente en enojo. Exámenes, todas las veces que damos exámenes, ¿no? El momento de constricción, que es ese momento de limitación sobre todo. El peregrinaje, que también está asociado a los viajes y andar deambulando. La rivalidad, tan propia también de la energía de las espadas. Y acá aparecen los dos bracitos, cada uno con sus armas. Luego la recapacitación, la revelación, evolución. Bueno, si se dan cuenta, estamos hablando todo el tiempo de una energía más mental que física o emocional, como vimos antes, ¿no? Si empezamos con la primera carta, que se llama asesoramiento, que es el arcano 51, este que tenemos acá, fíjense, recuerden los colores y cómo están distribuidos entre cielo, el plano del hombre y el plano físico, conectado más con la naturaleza. ¿Y de qué va esta carta? Por un lado, en la simbología general, lo que quiere expresar esta carta en sí, tiene que ver con asesorar, tiene que ver con la prudencia, y en este caso, cuando yo no tengo esto, necesito intervenir a otra persona que vendría a ser el asesor, ¿no? Entonces, en general, esta carta de lo que va es el pedido, la ayuda, la necesidad de asesorarme, o nosotros, si estamos en esta capacidad, asesorar a otros que así lo pidan, ¿cierto? Entonces, vamos a estudiar toda la simbología. Fíjense el color que está como redundando, ¿no? Hay una temática de lo que va de azul, que otra vez refleja las espadas al aire y el pensamiento, ¿no? Entonces, esta carta, si la analizamos por cada uno de los planos, me voy a tomar mi lapicera egipcia. Si vamos a ver cada uno de los planos, ya recuerden que este es el plano mental por un lado, pero de alguna energía también espiritual, ¿cierto? La ayuda que podemos recibir de lo espiritual. Aparece la letra Kaf, esta letra. Fíjense, asesoramiento, la letra Kaf, o lo que sería nuestra letra C, nos habla de consejo, ¿cierto? La analogía en ese sentido con la letra y el símbolo. Luego aparece una vasija
Esto más que una vasija, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, en el otro asesor que tenemos, que es ese guía espiritual, aparece la llama de la iluminación, ¿no? Acá la sensación de la carta es que como yo no tengo esa iluminación, esa claridad mental, es por eso que necesito el consejo. La vasija de contención, en este caso el que me contiene es ese asesor espiritual o material, como decíamos antes, contador, abogado, terapeuta, etcétera, ¿no? Aparece entonces la necesidad, fíjense, por un lado aparece el número 11 en esta simbología que en referencia, no es que este es el número 11, este es en realidad el número 7 como vamos a ver, pero en referencia este arcano refleja la energía del número 11, que ya sabemos quién es nuestro número 11, que tiene que ver con la persuasión, ¿no? Asesoramiento, persuasión, empezamos a ver de qué va la cosa. Fíjense que en ambas cartas, acá aparece una vasija, acá también aparece una vasija, ¿no? Acá aparece un animal que necesito controlar, acá también aparece Anubis, que es el vigilante, ¿no? Entonces empieza a haber una simbología que se repite y que va en un mismo sentido, que conecta con la determinación y la fuerza de voluntad. Entonces, en el centro, compartiendo ambos planos, el plano espiritual y el plano humano, aparece el cartucho que va a contener tanto la pluma como la cabeza, señal de pensamiento, de necesidad de claridad mental, que influye en los dos planos. Luego tenemos, como decíamos, la representación del número, según el alfabeto babilónico. En el plano medio es donde aparece la acción. Este plano siempre nos va a hablar de lo que sucede, el nombre de la carta. En este caso aparece la figura del escriba o el asesor. Ya saben que en esa época el escriba era un poco el maestro de todo, ¿no? El consejero en todos los ámbitos y sentidos. Y fíjense que aparece la persona solicitando ayuda, mostrándole la palma de las manos, y esta es la señal como de sublimación de necesito ayuda, ¿cierto? Luego tenemos el plano inferior. En el plano inferior aparece nuevamente un cartucho con Anubis, que implica de alguna manera lealtad y fidelidad en cuanto a la manera de asesorar, de confiar en este consejo cuando la carta está bien rodeada o al derecho. Muchas veces la temática general es que estas cartas no se leen invertidas, porque ya en cada uno de los palos sobra energía negativa. No hace falta verla al revés, porque ya como está rodeada nos va a hablar de esa energía de el derecho y el revés, ¿cierto? Entonces la temática, el consejo es que muchas veces el rider, como el tarot egipcio, no necesitan de leerse invertidas, pero bueno, la gente que tiene esa temática, súper respetada, y verán ustedes si lo usan modo bloqueo o en qué sentido entienden la inversión de la carta, ¿no? Si es lo que me sobra, si es lo que me falta, si es dónde está el problema, como ya vamos a ver en las tiradas, no se preocupen. Entonces aparece el cartucho, siempre el cartucho va a hablar de la protección. Anubis ya saben que estaba encargado de eso, de cuidar los portales, ¿no? Siempre estaba presente en esos momentos tan importantes. Y luego tenemos la temática de los números, y acá aparece la simbología que también vamos a unir a los arcanos mayores. Por un lado el número es 51, que si lo sumo me va a dar el número 6. ¿Y quién es nuestro número 6 en los arcanos mayores? La carta justamente de la indecisión. ¿Les parece que es casualidad que frente a un arcano mayor que tiene que ver con la indecisión, en el arcano menor aparezca el asesoramiento? Bueno, justamente, ¿no? Para no cometer errores, como vamos a ver más adelante, la necesidad de asesorarse, porque si no, esta persona está en esa dualidad de no saber qué elegir. Entonces, ¿qué va a simbolizar? A ver, fíjense, otra vez, ¿no? No solo numéricamente nos hace referencia al arcano mayor, de dónde surge posiblemente la necesidad de asesoramiento, que es a través de la indecisión y la duda que tiene nuestro personaje, también lo refleja el planeta. Tanto en el arcano mayor, la indecisión, el número 6, tengo Venus, acá también tengo Venus. Y Venus ya saben que en el sentido a veces negativo tiene que ver con la indecisión, con la dualidad, ¿no?
Acá tengo una Venus exaltada en Tauro, acá simplemente me habla del planeta, y cuando está el planeta tiene que ver con la situación o tiene que ver con la persona. En este sentido, el asesoramiento puede ir tanto en el plano económico como en el plano material, ¿no? Entonces, si hablamos, ya saben que Venus tiene la energía de unión, de unir. Me gusta porque además aparece la letra U en la secuencia alfabética, recuerden eso, y tiene que ver con el equilibrio, con la moderación, tiene que ver con la cooperación del otro. Por eso en esta carta aparecen dos personas en relación a una necesidad. ¿De qué me está hablando esta carta? Me está hablando de consejo, de la necesidad de una persona que me ayude, que me asesore en aquello que yo por mí mismo no puedo solucionar. Como decía antes, abogado, contador, terapeuta, médico, de lo que fuera. Y para aquellos que leen invertido, la temática es el mal consejo, el estar mal asesorados, ¿no? Y en esa dualidad, en esa indecisión, no lograr tomar una definición, no saber qué camino seguir, ¿no? Fíjense que si tengo la vasija que me contiene, al estar invertida la carta, es lo que pierdo, es lo que se cae y queda el animal. Ya saben que todos los animales van a representar nuestros instintos básicos, quedan los miedos y los peligros por encima de la situación. ¿Cuál es el miedo? Tomar una mala decisión, ¿no? La energía del plano inferior de nuestra carta de la indecisión, tener una mala decisión o no tener la voluntad necesaria, ¿no? Espero que se haya entendido. Vamos a la segunda carta, que se llama la premeditación. ¿Y de qué va la premeditación? Como simbología general nos habla de la necesidad de reflexionar, de meditar antes de actuar, calcular los pros y los contra. ¿Y que nos encontramos en el plano superior? Aparece la letra que sigue, la letra L de Lamet, que tiene que ver con lamentaciones. Recuerden hacer un poco la analogía, ¿no? Lamentaciones. ¿Y cuáles son las lamentaciones? Ya lo vamos a ver en sentido negativo también, ¿no? Representa entonces esa necesidad de tomar una buena decisión o de dejarnos guiar por esa intuición, por esa premeditación, ¿cierto? El jeroglífico es el felino en reposo. No es lo mismo nuestro Anubis que está alerta, que está activo para ver la decisión que tomamos, a el felino que está en reposo, hablando de un momento de calma, la necesidad de calma. Se va a corresponder de alguna manera con nuestra carta del carro, el número 7, como vamos a ver, que aparece nuevamente la significación astrológica. Neptuno en Piscis, Neptuno en domicilio, es un buen aspecto, y acá aparece simplemente Neptuno. Nuevamente aparece la señal de la dualidad con los dos felinos, uno para cada lado, qué camino tomar, ¿no? ¿Dónde sigo la premeditación antes de actuar? Y si hablamos del plano medio, que es el plano de acción, aparece una mujer. Una mujer que cuando aparece con los senos desnudos, ya saben que habla de la capacidad de fertilidad, de la capacidad de crear, de ser madre, entre otras cosas, ¿no? Nos habla la flor del papiro que tiene en sus manos, también de color azul, lo mismo que su ropaje, que su vestido. Nos habla de inteligencia, el mismo color azul, y la serpiente de la agudeza mental a través de su corona, mientras que el collar que tiene que ver con el rosa, que también está significado por el sol que vamos a ver acá, dando sus rayos, ¿no? También en dos direcciones, lo mismo que las figuras del gato acá abajo, ¿cierto? Entonces, habla de la seducción, sobre todo en la desnudez, en el papiro, pero también de la inteligencia. Y lo más interesante también es cómo cambia la simbología del arco, ¿no? Como si acá hay una línea que divide los planos, por más que el cartucho opere en los dos sentidos, en el plano mental y en el plano emocional, en el plano espiritual y en el plano del hombre, acá sin embargo fíjense la redondez, ¿cierto? De cómo ella con su figura, haciendo la relevancia de la figura,
toma el otro plano también, de alguna manera se introyecta en el otro plano, ¿no? Inteligencia en ambos planos sería la idea. Y el cartucho inferior, como decíamos, hay 2 esfinges. Ya saben que las esfinges tienen que ver con enigmas. Todo acá, como lo vamos a ver con el planeta, es misterioso, es enigmático. La premeditación, la meditación misma ya tiene que ver con la energía pisciana neptuniana, ¿no? Meditar antes que analizar. Neptuno en sí tiene que ver con la intuición, con la premonición, ¿no? Entonces aparece una mujer. Esta mujer puede ser cualquier mujer, una madre, una suegra. Fíjense que dirige la mirada hacia el pasado. La premeditación seguramente tiene que ver con alguna situación que tiene que ver con el pasado. Entonces, ese pasado puede significar tranquilamente las experiencias del pasado y el provecho. Yo estoy premeditando de cosas que ya sucedieron, el recuerdo que puedo tener de las mismas, ¿no? Tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo, la malicia en ese sentido, el cálculo, la frialdad mental, ¿cierto?, de la que me puede estar hablando. Entonces, en sentido positivo, este Neptuno usa esa premonición, esa premeditación para tomar una dirección, un propósito, un sentido, ¿cierto?, conectando desde lo místico, desde la intuición. Pero por otro lado, en el lado negativo, cuando está mal rodeada o cuando está invertida, para los que leen invertidos, tiene que ver con mentiras, con engaños, con estafas, con chismes, con difamar. Es una carta en ese sentido que se vuelve negativa, ¿cierto? No hay premeditación, la persona no premedita nada, se lanza y en ese lanzamiento comete el error, ¿no? Entonces fíjense, si lo alineamos con el número 7, el arcano mayor, es la carta del carro, el triunfo, ¿no? Y entonces acá aparece la idea del triunfo, del fracaso, dependiendo si esa premeditación tiene una base en la realidad, ¿cierto?, o es pura fantasía, pura especulación. Y eso va a depender justamente de cómo está rodeado, para aquellos que leen invertido, si sale invertida. Vamos a la siguiente carta, que tiene que ver con el resentimiento. Y el resentimiento, obviamente, ¿no?, una carta negativa, si las hay. Ya vemos planeta Saturno, ya vemos número 8, que es un número kármico también, ¿cierto? La simbología general nos habla de odio, de impotencia, nos habla de algo o alguien que nos causa un daño, tanto moral como físico, porque fíjense que lo está atacando, ¿no? En el plano superior va a aparecer entonces la letra Mem. Mem, un poco síntoma de maldad, es la M, puede referir también a personas de nombre M, ¿no? Y el jeroglífico del halcón, que ya saben que siempre es la observación, es la capacidad por estar encima de la situación para ver justamente lo que está sucediendo, ¿no? Si vamos a la correspondencia, va a corresponder de alguna manera a nuestra carta de la justicia, 8. Entonces este resentimiento puede venir de alguna situación que haya venido a partir de la justicia. Fíjense que aparece, por un lado, Saturno en Capricornio, Saturno en su signo, que lo hace fuerte, ¿no? Una persona que tiene la capacidad de resolver situaciones difíciles, tiene la perseverancia, tiene la madurez, etc. Acá aparece Saturno, y ya saben que Saturno en la antigüedad era un planeta maléfico. Por eso tanto la carta de la premeditación como la carta del resentimiento ya las podemos ver como una temática de cartas negativas, ¿no? Por eso es interesante que todo lo que aparece en el plano superior siempre viene del color puro, y todo lo que aparece en el plano físico siempre viene con esas rayas que nos advierten de las situaciones de peligro. Entonces, como decíamos, en el plano medio, ahí se representa la lucha, la pelea entre dos personas, o muchas veces refiere a dos aspectos de la misma persona, ¿no? Por eso las polaridades entre el azul y el rosa, lo femenino y lo masculino. Entonces, dos personas en posición de ataque, uno mismo con esas sensaciones de impotencia que podemos generar en nuestro pensamiento, va a simbolizar a los enemigos,
va a simbolizar peleas, ataques. Aparecen los escudos como símbolo de protección, entonces esto es la persona que puede protegerse si tiene la experiencia, si tiene el aprendizaje, o la persona que no sabe cómo defenderse, y ahí está el peligro, la amenaza. En el plano inferior, fíjense lo importante también del trazado de la línea gruesa, ¿no? Ese es un símbolo también de advertencia. Las líneas negras, las líneas gruesas nos avisan, nos advierten de estos peligros, nos hablan de dolor, de sufrimiento, todo lo que representa el planeta Saturno. Aparece el brazo armado y esto es lo que representa el peligro, el ataque. Luego el número 8, que ya, como saben, les decía, es un número kármico que está muy conectado a la búsqueda del equilibrio entre la materia y lo espiritual, y el planeta Saturno, que en sí de por sí mismo es un planeta de negatividad. Por eso en esta carta hablamos de venganza, de rencor, de malos pensamientos y de malas acciones. Si vemos al derecho, acá hay una persona. Es interesante ver con cuál se identifica nuestro consultante, si se identifica con la persona que ataca o si se identifica con la víctima, ¿no? Relación víctima-victimario dependiendo del poder y la confianza que tiene. Entonces habla de alguien que puede sentirse ofendido, humillado, alguien que se está defendiendo. Nos puede hablar de el rencor, recuerden, es una carta negativa, situaciones del pasado. Y en el sentido invertido nos puede hablar del ataque, porque recuerden que cuando está invertida, para aquellos que leen las invertidas, lo que queda por encima es el arma, es esa amenaza que tiende a cumplirse, ¿no? Entonces una carta que por todos lados anuncia la maldad, el peligro, la traición, el ataque, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde proviene esto? Proviene justamente del arcano mayor, la justicia. Entonces, en el pasado, el antecedente de esto puede haber sido un acto de injusticia, ya sea que para la persona que ataca lo vea de esta manera, o para la persona que recibe el ataque lo vea como un acto de injusticia, ¿no? Para uno va a ser justo, para el otro va a ser totalmente injusto. Seguimos con la numérica y acá tenemos la carta 54, tiene que ver con examen. Aparece la idea de rendir examen y aparece la idea también del pensamiento, de los estudios, de actuar con justicia. Cada vez que aparece una balanza, ya saben que se va a referir en el tarot egipcio al juicio siriano, el peso de las almas, tan liviano como una pluma, y acá aparece la pluma. Y en el plano superior aparece la letra N, Nun, todo o nada sería la simbología, ¿no? En estos pesos de las almas, en estos exámenes, ¿no? Ganar o perder, un poco también la reflexión, ¿no? Tiene que ver también con nacimientos, de cómo salgo yo parado de esta justicia, ¿no? Entonces puede ser un renacer, el jeroglífico que aparece, las arenas del tiempo, me está hablando también de un tiempo pasado. Este examen tiene que ver con algo que ya ha sucedido o para lo cual yo me estuve preparando. Aparece la figura del dios Tot, que es el gran escriba, ¿no? Es el maestro de los maestros en la temática egipcia, por eso Tarot viene del gran libro de Tot, ¿no? Es el gran escriba, es el justo, es el escribano de los egipcios para todas las suertes y decisiones. En el plano medio justamente aparece ese juicio, ¿no? Fíjense que entonces el Dios, la figura simbólica acá, ocupa los dos planos, ¿no? El juicio es tanto a nivel espiritual como material, aunque ocurre en el plano de lo material, que es lo que ocupa. El pesaje de las almas, en la izquierda está el ánfora que se supone que contiene el corazón del muerto, a la derecha está la pluma de la diosa Maat, que representa la justicia y el razonamiento, la inteligencia, lo mismo que el babuino que aparece ahí, ¿cierto? En el plano inferior tenemos a Amut, está como expectante a ver si devoro o no devoro, a ver qué pasa con ese juicio.
es el que va a devorar ese corazón que está contenido en el ánfora. Luego tenemos como temática el número 9, ya saben que los 9 tienen que ver con un final de ciclo, y claro que es un final de ciclo, ¿no? Acá o renazco o muero, no hay otra situación, renazco una nueva vida o muero definitivamente. El planeta Marte, que es interesante porque Marte simboliza la acción de por sí, la energía, pero también la lucha, la necesidad de tomar una acción ante el peligro. Luego tenemos el significado que tiene que ver con análisis de todo tipo, aún los análisis, los chequeos médicos que nos podemos hacer, los análisis clínicos o la persona que está siendo examinada por otros o los exámenes que damos en el ámbito de los colegios, universidades, etcétera. En este sentido es una carta positiva, de una resolución positiva cuando sale al derecho o bien rodeada, pero en negativo nos habla de desaprobar, de malos resultados, etcétera, etcétera. Entonces aparece este cocodrilo que nos devora, que nos come. Y la representación del número 9 va a tener que ver con el arcano mayor, el eremita, que justamente es el sabio, es la sabiduría interior, la sabiduría de nuestra alma, ¿cierto? Entonces, conectar con esa voz interior para saber justamente cómo proceder, cómo actuar correctamente para poder aprobar estos exámenes. Si vamos a la carta de la constricción, una energía totalmente limitada, ¿no? Tiene que ver, fíjense lo que aparece. La carta en sí, la simbología en sí, tiene que ver con el arrepentimiento, ¿no? Se trata de este personaje que está atado en sus manos, el no poder actuar como reconociendo el error. Lo mismo que vamos a ver en la parte superior, este nudo, aparece la letra Samek, que es la S para nosotros, el sufrimiento, podría ser la analogía. Aparece el jeroglífico del nudo, que nos habla de las ataduras de la persona, lo mismo que las ataduras que aparecen en su cuello y en sus manos. En la figura del medio está representado el faraón, el que manda, el que ordena, el que tiene el poder sentado en su trono. Y fíjense que lo que va a hacer acá a modo castigo es confiscarle los bienes al personaje que está siendo castigado. Ahí viene la constricción. Fíjense que el planeta es Plutón, que simboliza la pérdida de todo, ¿no? Achicarse en ese sentido, ¿no? Y el faraón en este caso está representado también en la figura de la diosa buitre, que aparece con sus alas dividiendo los planos superior e inferior. Tiene la corona del Alto Egipto, es la protectora, es la patrona de esa región y está elevada en ambos planos como tratando de proteger. Fíjense que con sus manos está cubriendo el personaje. No sabemos si va a proteger los bienes o va a proteger a la persona, y todo va a depender, ¿cierto?, de la resolución que tome este faraón. En el plano inferior, una persona en actitud de súplica, rogando, suplicando, dirigida directamente al faraón, a él le está pidiendo, ¿no? Y tiene que ver con eso, de no perder los bienes materiales. Fíjense que va de marrón, ya saben que el marrón en sí está conectado a la tierra y a la materia. Si vamos al número, aparece el número 1, que tiene que ver con otra vez el principio, el inicio. Si lo pierdo todo tengo que empezar de cero. El 1 también va a referir lo mismo que el planeta Plutón, a esta figura de poder, de autoridad ante la que yo me someto porque yo no tengo, yo perdí ese poder por alguna culpa que he hecho antes. Fíjense cómo es toda la sucesión de lo que pasa, ¿no? Aparece el asesoramiento, aparece la premonición, premeditación, el resentimiento, si me equivoco en este sentido, el examen que me juzga y aparezco culpable, y luego vemos cómo sigue la secuencia, ¿no? Todo tiene un antes y todo tiene un después. En este sentido, la constricción viene porque en el examen, ¿qué me pasó? Salí culpable, salí perdiendo, obviamente, ¿no? Pero no es una situación nueva. Tienen que ver con los hechos ocurridos en el pasado, el no haber sido inteligente, el no haber pedido asesoramiento, en escuchar la premeditación y seguramente fue equivocada, ¿no?
Entonces, aparece Plutón, que ya saben que Plutón es el planeta de la destrucción, la transformación y la regeneración, ¿no? Como dando la oportunidad a una nueva vida. Entonces, ¿qué simboliza esta carta al derecho? Básicamente el arrepentimiento, la constricción tiene que ver con el pedir perdón, ¿no? O sea, me arrodillo ante vos, me arrodillo ante el soberano, que es el que en este momento tiene el total poder sobre mí. Tiene que ver con reconocer los errores, tiene que ver con el sentimiento de culpa, tiene que ver con el despojo, pero muchas veces también la corrupción cuando sale mal rodeada. Este sería el abuso de poder, ¿no? Si sale invertida o mal rodeada, falta el remordimiento, falta el sentido de reconocer el error y por eso aparece el castigo, por eso aparece este Plutón de una manera un poco anárquica, ¿no? Hago lo que quiero o no me arrodillo ante vos, no hay un acto de constricción, ¿no? No hay un arrepentimiento, no hay una búsqueda de perdón, ¿cierto? La siguiente carta, quiero decir, el peregrinaje. Bueno, perdón, me equivoqué, me olvidé de hacer la analogía con la carta del arcano mayor, que es la carta de la retribución. Fíjense la simbología, ¿cierto? Acá tengo el examen y el eremita que está buscando, es el viejo sabio que está buscando la verdad, la iluminación, protegido por Dios con la llama de la verdad, etcétera, etcétera. Acá aparece la retribución, que ya saben, ¿no? Por un lado está la sabiduría y por otro lado está la maldad, y cayendo cada una a una de las víboras que están cuidando los huevos, ¿no? La semilla que estoy plantando en este número 10, que me da la posibilidad de morir o de resurgir según el destino y según el karma. Y acá tengo más de lo mismo, ¿no? Acá se nota claramente que esto fracasó de alguna manera y la constricción me lleva a perder porque utilicé mal la carta de la retribución, ¿no? O sea, usé mal mi destino, no supe manejar la rueda del destino. Luego, si tenemos el peregrinaje, que la simbología general tiene que ver con el camino de la evolución, tiene que ver con los cambios también. En el plano superior vamos a tener la letra Ain. Hay tanta información que me cuesta concentrarme, ¿no? Fíjense que el plano verde superior en lo mental y en lo espiritual está directamente conectado con el verde de la vasija. Fíjense, porque tiene relación todo lo que está de un mismo color, ¿no? Aparece la vasija vacía en sensación de pérdida, simboliza lo perdido. Lo mismo el jeroglífico de las arenas del tiempo que aparecen acá, que tienen que ver con los recuerdos del pasado. Cada vez que hablamos del tiempo tiene que ver con el recuerdo del pasado. Entonces aparece, por un lado, el mito de los viajes del dios Amon-Ra, por eso aparece la nave del dios viajando, que saben que en realidad era la simbología del sol que aparecía de día y desaparecía de noche, ¿no? Y para ellos era esa lucha entre el bien y el mal. Entonces aparece en su nave en una forma de conectarnos con los viajes y los cambios, pero tiene que ver con la energía del sol, el peregrinar diario del sol que trae vida y trae muerte cuando desaparece, ¿no? En el plano medio aparece la figura de este famoso peregrino que camina y fíjense cómo está ataviado, porque tiene que ver con la piel de un felino al que supuestamente él le ganó en batalla como símbolo de la experiencia. Tiene que ver con dominar lo primitivo. Es una alegoría entonces al tránsito de la propia vida, dejando el pasado para poder avanzar hacia el futuro, o el regreso glorioso, ¿no?, de la persona que fue a luchar por su evolución y su destino. En el plano inferior aparece el ánfora invertida, señalando todas las pérdidas que ya vemos en la carta anterior, en la carta de la constricción, ¿no? Entonces las pérdidas tienen que ver con esto. Planeta Luna, y la Luna ya saben que tiene que ver con la madre, que tiene que ver con la familia y el hogar, por eso estoy peregrinando, ¿no? El simbolismo acá es haber perdido la madre, haber perdido el derecho, haber perdido el hogar y todo lo que eso implica, ¿no? Vamos a tener la simbología acá de la sacerdotisa,
¿cierto? La sacerdotisa es la luna en Cáncer, acá tenemos la luna, que ya saben que la luna en Cáncer está en su domicilio, mientras que la luna en otros signos puede estar en exaltación, detrimento, caída o domicilio, va a variar, por eso va a variar la suerte del personaje también, ¿no? La letra B y el número 2, fíjense que el 56 en sí suma un número maestro, y el número maestro ya tiene más que ver con el karma, ya tiene más que ver con lo que tengo para dar para los demás y no tanto para mí mismo, ¿no? Por eso es interesante las analogías que hace el autor, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a esta carta? ¿De qué nos habla la simbología cuando está al derecho? Básicamente, todas las cartas que están en movimiento nos van a hablar de desplazamiento y viajes. Y las cosas que se mueven tiene que ver también con esta actitud de buscar ayuda. Voy de un lugar a otro peregrinando para ver justamente el faraón nuevamente, ¿no? Para ver quién me puede ayudar a llenar estas ánforas que están vacías. Cuando sale invertida, acá hay un proceso de postergación de viajes por un lado, un viaje que se demora, que se anula, ayuda negativa, también según las cartas que lo van a rodear, pero en un aspecto positivo, cada vez que aparece una ánfora que está vacía, cuando la carta está invertida, no se pierde todo. Esto es lo interesante, ¿no? Aparece la carta con el ánfora al derecho, implica que no es tanto lo que se pierde, ¿cierto? Que todavía hay algo que puede retener la persona. Si pasamos a la carta siguiente, la carta de la rivalidad, y la carta de la rivalidad en sí va a significar la simbología de la confrontación, la rivalidad. Por eso aparece un brazo para cada lado. En el plano superior vamos a tener la letra P, muchas veces de pelea, ¿no? Aparece el cartucho, y en el cartucho aparece la lucha y la oposición, ¿no? Ya vimos anteriormente en la carta de la premeditación el mismo símbolo, ¿cierto? Direcciones a elegir, como el símbolo del número caldeo en este caso, que va a representar el número 13 también, ¿no? Como división de caminos. Y ahí aparecen los obstáculos y la rivalidad. En el plano medio tenemos dos figuras, parece que estuvieran en un juego de ajedrez en este sentido, ¿cierto? Dos oponentes, dos hombres enfrentados, uno con las manos levantadas en señal también, ¿no? Fíjense, ¿dónde teníamos antes las manos levantadas? En el asesoramiento, ¿cierto? Y en la parte inferior otra vez aparece la línea gruesa, fíjense, cada vez más gruesa, ¿no? Si en el resentimiento ya teníamos, acá en la rivalidad lo tenemos como duplicado. ¿Y qué quiere decir esto? Dolor. Todas las líneas negras, sobre todo el color negro, va a representar dolor, sufrimiento, tanto a nivel físico como emocional. Lucha entre dos opuestos, lucha entre dos amigos. Recuerden que si esta carta sale en la posición del consultante, muchas veces son las luchas de él mismo, ¿no? En la dirección que quiero elegir, en el amor, en la carrera, en hacia dónde voy a viajar, etcétera, ¿no? De qué manera me expando, de qué manera crezco. En este sentido podemos entender que la letra, que Júpiter es un planeta que está reflejado en su aspecto negativo como orgullo, soberbia, apariencias. ¿Qué va a querer decir esto entonces? Una competencia entre dos personas. Júpiter es un planeta benéfico, cuando está bien rodeada es una sana competencia. A veces uno se pone a prueba, ¿no? Entonces la necesidad de superar el dolor, la necesidad de superar las pérdidas y el sufrimiento de donde venimos con anterioridad, pero también en el sentido invertido, cuando está mal rodeada, la necesidad de aumentar ese espíritu de competencia. Aparecen los miedos al adversario, miedos a ponernos a prueba, miedo a la competencia y a la rivalidad, ¿no? Aparecen los brazos por encima cuando aparece invertida, y ahí aparecen las oposiciones, las rivalidades, sobre todo, ¿no? Si vamos a la carta número 58, la recapacitación, una carta que otra vez nos lleva a el análisis de la situación, un momento de introspección.
aparecen todos los ojos en los cubos de todo lo ve, la letra T, Tzadi, que aparece acá, asociada a, sobre todo a la serpiente, un poco cornuda en este caso, en el sentido del encantamiento, ¿no? Las tentaciones que provoca esta serpiente para no dejarnos llevar por el impulso, como lo vamos a ver con el planeta Urano, que es muy impulsivo hacia los cambios, ¿no? Entonces, la figura del cubo, recuerden que el cubo representa el número 4 que está acá abajo y que tiene que ver con la materia, y en cada uno de los lados, en cada uno de los elementos de la materia, hay puesto un ojo, el ojo que todo lo ve. Entonces simboliza los 4 elementos. En el plano medio aparece una mujer, está como calculando, está como sumando, está como tratando de resolver, sentada sobre el mismo cubo, que dominando los elementos, buscando el equilibrio, buscando la estabilidad. Y en el plano inferior aparece la pluma de la inteligencia, justamente diciendo que lo que hay que hacer es pensar, que lo que hay que hacer es analizar la situación para no precipitarse al cambio, ¿no? Así que por un lado tenemos el número 4, y fíjense otra cosa que es importante, como decíamos anteriormente, de la fuerza, ¿de dónde viene este número 4? No es lo mismo que el 4 venga de un número natural, el emperador, que en este caso la carta va a tener que ver con el emperador, ¿cierto? Que es un 4 puro, búsqueda de seguridad, estabilidad, poder, conquista, que la carta venga de un número 13 en la suma del 5 más el 8, que el número 13 ya saben que tiene que ver con la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? La perpetuidad, y en ese sentido el no asumir los cambios muchas veces, ¿no? Entonces, el número 4, como decíamos, que va a estar ligado al poder, a los 4 elementos, sobre todo en la materia. Urano, que Urano ya saben que tiene todo lo contrario a el número 4, a la energía del número 4, por eso es interesante no confundir planeta o simbología de la carta con el número, porque Urano es eso que me quita de la inercia, lo que me quita de lo cuadrado del cubo, ¿no? La monotonía, la rutina. Por eso Urano tiene que ver con lo nuevo, la persona que está recapacitando los cambios que posiblemente necesita hacer en su vida, pero también los peligros que esto representa. Por eso, entre lo verde, la esperanza, que es lo que tiene ella en su tocado, en la mente, en las ideas, recuerden que estamos en la energía de las espadas, el elemento aire, ¿no? Y ella va vestida toda de azul, ¿cierto? Y en un trono sólido, búsqueda de seguridad, estabilidad, todo lo que propone el número 4, acá la idea justamente es la persona que recapacita frente a los cambios que vienen o que necesita hacer. Pero en el lado negativo, muchas veces esa energía viene por fuera, me habla de la falta de ese análisis o la falta de inteligencia, porque lo que me va a quedar por encima es la pluma invertida, la falta de esa inteligencia para poder resolver los problemas, o también la precipitación, ¿cierto? La falta de análisis y precipitarse, dejarse llevar por el impulso, eso sería lo negativo. Si vamos a la carta de la revelación, toda de rosa ella, mucho rosa implica mucha conexión con el amor, con el placer, con la protección divina, etc. Aparece como simbología general, la carta me va a estar hablando de la revelación de algo que puede estar oculto, por eso es interesante el símbolo que aparece en el plano físico, ¿no? Pero también me habla de conocimiento, de inspiración. La revelación puede venir por mí, por yo cruzar este umbral e ir a buscar eso oculto desconocido, o bueno, que me venga por destino a través de otras personas. En el plano superior aparece la letra Kof, representa el fuego creador, sería nuestra Q, ¿cierto? Es interesante porque en la revelación es un poco decir qué va a pasar, ¿no? Aparece también el pan espiritual junto con nuestro Dios Tot, otra vez el Dios del conocimiento. Fíjense que van como en direcciones opuestas, ¿no?
el dios mira para un lado y el personaje va en dirección opuesta, lo mismo que la serpientita que está acá abajo, ¿cierto? Entonces la revelación también puede venir en ese sentido. En el plano medio aparece la persona del joven, él es el dios Osiris, lo refiere su corona del Alto y el Bajo Egipto, dominando los dos mundos. Va desnudo, cosa bastante insólita con este dios que siempre va muy ataviado, va desnudo como símbolo de pureza, de mostrarse tal cual es. Ya saben que cuando aparecen las personas desnudas, simbolizan que no tienen nada que ocultar, básicamente, que no usan esas máscaras que son la personalidad, ¿cierto? Con una cruz Ankh en señal de protección, pero también la persona que da vida, la creatividad. Aparecen las columnas nuevamente. Las columnas ya saben que por un lado tiene que ver con aquello que nos limita, pero también el soporte y la contención. En este caso las columnas son el portal del templo y el ingreso al conocimiento. Por eso el que rige acá es Mercurio, el planeta del saber y el conocer. Sí, aparece en la zona baja el cartucho, que tiene que ver con el mensaje, justamente la doble pluma acá, y también en apariencia el libro, que representa comunicación, noticias, y Mercurio ya saben que tiene que ver con el plano de lo concreto, ¿no? Es la comunicación, es el descubrimiento, lo mismo que el número 5, que es un número que presenta bastante inquietud, es el número de la mente, pero también es el número del buscador, el buscador del conocimiento. Tiene que ver también con cambios, con movimiento, básicamente en búsqueda de esa revelación, la revelación de algo que hasta ese momento la persona no conoce. En el principio, viéndola al derecho, en el sentido positivo de la carta, nos habla de un mensaje, de un mensajero, alguien que llega y nos trae alguna noticia, alguna novedad. Habla de la capacidad de comunicarse también, la capacidad de hacer cambios, algo que llega y que uno estaba esperando, pero también a veces, dependiendo de las cartas que lo rodean, algo que no estaba esperando, que puede ser una revelación que alguien le dice a través de algún mensaje o comunicado. Cuando sale invertida y aparece la viborita por encima de todo, acá aparece el peligro. Ya saben que cuando la carta está invertida, para los que leen invertidas, nos va a hablar de carencia de esta energía, o sea, falta de conocimiento o exceso, ¿no?, de las habladurías en este caso. Entonces, no llegan las noticias, no hay comunicación o hay retrasos, hay preocupación en ese sentido. Como arcano mayor también es interesante porque fíjense que por un lado, si sumo el 59, viene la carta de la templanza, que ya saben que también es la carta de la comunicación, de los mensajes, de las noticias que llegan. En este sentido es una carta positiva, tiene que ver con la mente abstracta también. Y el número 5, que tiene que ver con nuestro jerarca, que es esta persona que nos puede traer o revelar ese algo que no sabíamos y que estaba oculto. Un maestro, un guía o simplemente una persona mayor que viene y nos ilumina con esa llama que tiene por encima, ¿no? Si vamos a la carta de la evolución obviamente nos va a hablar de los procesos naturales de la vida, la evolución de la propia persona buscada por ella misma a través de la transformación o transmutación. Aparece la letra Resh, que va a ser la R para nosotros. Este símbolo que representa tanto el ojo como la boca del que habla, del que comunica. Después tenemos en el centro la diosa, el ave fénix, que también es un símbolo de regeneración, por eso la R, transmutar, regenerar, reciclar muchas veces también, como corresponde a la figura de donde tenemos un muerto y donde tenemos un renacido, y donde tenemos esta misma ave en la carta 20, la carta del juicio. Por eso es interesante recordar dónde se repiten las simbologías, ¿no? Entonces, esta carta que nos habla de la evolución también nos habla de la resurrección a través de la carta 20, ¿no? Acá tenemos la energía de la diosa Venus, es una carta favorable en ese sentido. En el plano medio hay dos figuras centrales
que están conectados con una tercera, que es nuestro ave fénix, nuestro ave de resurrección, está uniendo los planos en ese sentido. Tenemos al hombre nuevo, al renacido, entonces viene a la nueva vida y en su mano trae la vida a través del agua, el agua que da la vida. En el plano inferior tenemos un cartucho que representa todos estos recursos necesarios para esta nueva vida. Aparece el número 6, el número 6 siempre va a estar ligado al amor, pero el amor que va más allá de uno mismo, ¿no? Si en la emperatriz, en el número 3, tenemos ese amor que es más personal, en el número 6 es ese amor que trasciende, el amor a la vida, el amor a la familia, va más allá de uno. Y la energía de Venus, que como símbolo del amor, de la belleza, de la armonía, de la tranquilidad en esta nueva vida. Entonces, ¿de qué nos habla la carta? Nos habla de un proceso de evolución, de transformación. Es una carta positiva, podemos llamarlas como cartas positivas estas tres que vimos en esta última línea. Tiene que ver con ese despertar de la conciencia, tiene que ver con la evolución aún a nivel físico, si tuviera alguna enfermedad, por ejemplo, pero también puede tener que ver con una ayuda que viene providencial del cielo. En el ámbito de lo negativo nos va a traer todo tipo de problemas. Si acá tenemos evolución, acá pónganle, cuando lean las cartas negativas, cuando están mal rodeadas o las leen invertidas, directamente pónganles un no por delante. No evolución implica involución. Entonces la persona, en vez de crecer, está involucionando. Puede hablar de pérdidas, tanto a nivel afectivo como a nivel económico, y ahí señala los peligros. Si pasamos a la carta 61, la carta 61 se llama la soledad. En sí, en general, nos va a hablar obviamente de una persona que está en soledad. Ya vamos a ver si es una soledad buscada, ese momento de introspección, o es una soledad por haber quedado sola por situaciones que haya cometido, ¿no? Aparece la letra Shin, que señala este acto, la alegría y la creatividad. Fíjense que va de rosa al cielo, y acá aparecen las estrellas, ¿no? Como ese momento de iluminación y de protección de todos los colores, simboliza todo tipo de energías, la naturaleza en acción. Otra vez aparece la desnudez en el pecho, que señala la posibilidad de procrear. Tiene que ver con la diosa egipcia Nut. Fíjense que aparece esta flor en su cabeza señalando el tipo de pensamientos. Entonces acá nos habla de una amorosidad, de una compasión, de una sensibilidad, de una aceptación frente al destino. En la parte inferior aparece el círculo amarillo con esta estrella de 5 puntas negra, que es negativa, por lo tanto nos habla de soledad muchas veces cuando está invertida o mal rodeada, por depresión, por problemas. Ya no es la soledad buscada, mi momento de paz y armonía, es una soledad que no busqué, es un síndrome de abandono o problemas de salud o de algún otro tipo, ¿no? Aparece el número 7, que ya saben que está muy conectado a Neptuno, a Piscis, con la energía de lo místico, de lo espiritual, de ese momento de evolución y de aceptación a través de la fe, en este caso, y Neptuno, que también conecta más con lo religioso, con lo místico, con la soledad, como decimos, a veces por enfermedad, a veces por la falta de libertad por X situación que nos dicen las cartas que están rodeando, ¿no? Entonces aparece una mujer madura, sola, viuda, no sabemos qué tipo de pérdida sufrió. Está como en un estado de concentración, de aislamiento, de soledad, con las manos en señal de atajar, de advertencia también por lo que viene. Pero en el sentido negativo, este Neptuno sobre todo y la estrella que nos va a quedar por encima, nos habla de estancamiento, nos habla de neurosis, de encierro, de tratamientos, de enfermedades, etcétera, ¿no? Fíjense que no es lo mismo el disco solar que aparece acá como protección, como conexión con Dios y todo lo que tiene que ver la energía de protección celestial y las estrellas que la acompañan, conexión con ese mundo espiritual divino, que al revés que aparece este sol
con esta estrella de 5 puntas de peligro. Si vamos a la carta siguiente, la proscripción. La proscripción obviamente da toda la señal de una carta negativa, por eso aparece Saturno como planeta, por eso aparece el número 8 como número kármico. Tiene que ver con expulsar por un lado todo lo negativo, lo perjudicial. Fíjense lo que tiene nuestro Dios en sus manos. Por un lado la letra Tau, restablecer, restaurar. El jeroglífico que aparece por encima tiene que ver con la ayuda espiritual. La carta está conectada, ¿cierto?, al número mágico caldeo 18, que para nosotros ya saben que tiene que ver con la representación de nuestra carta de la luna. Aparece la figura del faraón que alcanza, se eleva por sobre el plano superior. El poder del Alto y el Bajo Egipto rige el mundo de lo material y lo espiritual, en este caso su brazo que tiene un látigo, hablando de la dureza y del castigo. Entonces aparece él siempre con su cruz Ankh, que tiene que ver con la vida, la persona que tiene la capacidad de dar la vida. En el plano inferior aparece el cayado, en este caso un símbolo del poder absoluto. El número 8, que como ya sabemos tiene que ver con la fuerza superior del hombre, es la búsqueda del equilibrio entre lo espiritual y lo material. Y tenemos a Saturno, que tiene que ver por un lado con la autoridad, es el faraón, pero también todo lo que tiene que ver con las restricciones, con las limitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza esta carta al derecho? Tiene que ver con una persona limitada, muchas veces autolimitada, se autolimita o a veces está limitada por terceros. Va a tener que ver con las cartas que aparecen, por esta figura de autoridad que es la que lo puede estar limitando, castigando de alguna manera. Va a hablar desde la simbología de el poder en este plano, a veces abusos de poder de otras personas que tienen poder sobre nosotros, ¿no? En el ámbito de lo negativo, cuando el cayado queda por encima de nosotros, tiene que ver con represión, con castigo. La proscripción es una carta que nos habla de destierro, de tener que irnos de algún lugar en donde estábamos, como símbolo de castigo también, ¿no? Si vamos a ver el arcano 63, que se llama la comunión, esta carta va a simbolizar la unión espiritual y el entendimiento. Por eso aparecen él y ella unidos, ¿no? Ella como poniéndole su mano sobre el hombro, ¿no? Como esa compenetración entre ambas energías, lo masculino y lo femenino, pero también entre ellos, el entendimiento. En la parte superior aparece nuevamente la Aleph, dando el inicio a una nueva vida. Fíjense la secuencia, ¿no? La soledad, la proscripción, y aparece la Aleph con la nueva vida. Y en esta nueva vida, obviamente ya no estamos solos. Aparece la figura que se une a nosotros para darnos su apoyo, tanto a nivel material como espiritual. El jeroglífico del halcón, que nos habla de libertad, de vuelo, de viajes, de cambio, pero también de sabiduría. La energía de Horus. El número 1, que nos va a hablar de los inicios, de la apertura. En el medio aparece la figura de la unión entre un hombre y una mujer, una pareja, que es tanto espiritual como física. Recuerden que está Marte acá, y Marte es muy sensual, es muy erótico. Y en el plano inferior aparece la exaltación espiritual en su aspecto vivificante, ¿no? Esta misma llamita que aparece de color azul, que es espiritual y que une a estos dos círculos representados por estas dos figuras. Esa es la común unión, la comunión. El número 63 en su suma nos va a dar los 9 meses de gestación. Entonces nos habla del fruto de esta comunión, el fruto de esta unión posiblemente. Y en su aspecto Marte de planeta tiene que ver con la fuerza, con el inicio de una nueva actividad, con la lucha, energía puesta en acción. Por eso en esta estrella aparecen también las flechas de la energía. Si hablamos del significado al derecho, habla de afectos, habla de intimidad,
habla de protección, habla de ideales comunes, dos personas unidas por esos ideales comunes, pero invertida va a hablar de discusiones, de peleas, de falta de entendimiento, de frialdad afectiva y a veces también un ciclo cumplido, ya que ya saben que el 9 representa ciclos cumplidos. Y si vamos a ver la analogía con otras cartas, ¿con qué carta vamos a tener analogía, no? Por un lado con el número 9 que representa a nuestro eremita, que aparece acá, fíjense la simbología, la relación. En el eremita también tengo a Marte en su signo en Aries, la persona que tiene control y poder sobre las situaciones y circunstancias. Acá también aparece el iniciado que va hacia una nueva vida y los rayos radiantes del sol en este caso como símbolo de protección y ayuda. Entonces la sensación de este eremita, que es el buscador, el que está buscando, acá lo encontró. Acá encontró su alma gemela, acá encontró la unidad que necesitaba, el apoyo que necesitaba, etcétera, etcétera. Si hablamos de la última carta que se llama vehemencia, que en simbología general tiene que ver con, fíjense, el drama, ¿no? Una persona que está actuando con vehemencia. Es el sol, es una energía de poder, ¿cierto? La vehemencia contra otro, un impulso que a veces es descontrolado. Si vemos el plano superior, acá aparece la letra Bet. Ya saben que la letra Bet también va a representar la boca, la expresión, la palabra. Entonces el conflicto quizás lo trajo algo dicho por la persona y señala muchas veces, aparece la grulla y aparece también nuestro dios Set, que nos habla también de los peligros, el dios de los infiernos, y a la derecha la representación del número 20, por eso la energía de Bet, el número 2, representando la fuerza de la papisa en este sentido, 2, acá 2 para la pelea, y en la figura del medio acá aparece la representación del hombre, un hombre que está maltratando a alguien que parece indefenso. Aparece la corona de plumas, pero acompañada en este caso por los cuernos de la bestia. La pluma señalando inteligencia, pero los cuernos de la bestia hablan de lo primitivo, de lo brutal, ¿cierto? Entonces acá aparece el símbolo de la maldad de la que estábamos hablando. Aparece también la cola, en este sentido, es muy sutil, hay que saber verlo, pero si vemos detrás del vestido aparece el rabito también simbolizando lo primitivo, lo brusco de este personaje, y la columna negra que indica el dolor, el sufrimiento sobre la que parece apoyarse la persona que está sufriendo, ¿no? En el plano inferior vemos el ave, símbolo de Horus, el que todo lo ve, la luz y la sombra, la polaridad, la dualidad, que van a dar origen a esta ambivalencia, ¿no? Estas columnas en azul que representan esta dualidad de la que estamos hablando, ¿no? Entonces aparece el número 64 que se reduce a un 1, pasando por un 10 que tiene que ver con la retribución, ¿no? El destino, como diciendo, y este Horus que todo lo ve, diciendo cuidado que hoy vos es el que tiene el poder y me ataca, pero mañana la situación puede cambiar, ¿no? Esa dualidad representada en las columnas también. Entonces aparece la figura del sol, el sol habla de poder, de dominio. Esta carta al derecho nos va a hablar de peleas, de discusiones, de malos tratos, de una figura dominante, por eso el sol, que es el símbolo del hombre, del padre, del poder, de autoridad, habla de violencia, de enojo, y cuando está invertida agrava la situación, ¿no? Nos habla de daño físico, nos habla de peligros, nos habla de esta ira no controlada, ¿no? Y si lo referimos vamos a ver que tiene la energía de nuestro mago, de nuestro número 1, y la energía de la carta número 10, que también con sus serpientes nos advierte de los peligros. A ver si vemos, si encuentro donde dejamos, acá está nuestro número 1, fíjense cómo está referido, ¿no? El cubo, el cuadrado de la materia que está en el plano
inferior, acá está simbolizado el mismo Horus que aparece en el ibis, aparece en este ámbito también, como diciendo, estoy viendo lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces la analogía de nuestro mago, fíjense nuevamente, ¿no? Si este es Horus, el que todo lo ve, acá aparecen los ojos de Horus en el plano celestial, en el plano mental. Acá aparece en el físico, ¿cierto? Viendo la situación, viendo de dónde surge también, ¿no? El sol en Leo, por un lado, el sol en la otra carta, hablando de la persona que tiene poder, la persona que abusa, en este caso, de su poder. Por eso aparece la columna negra en negativo, en una situación de el mal uso de este poder.